presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos 4, verso 35, dice la Escritura: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo es que no tienen fe? Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablarles con el tema: Jesús puede hacer cualquier cosa. Yo quiero que tú se lo digas al que está al lado tuyo: Jesús puede hacer cualquier cosa. Ayer en nuestra iglesia de Miraflores estuve hablando de los obstáculos que debemos superar para alcanzar la bendición de Dios. Y lo hicimos tomando como base el caso de un paralítico que registra el libro de Marcos capítulo 2, que fue llevado delante de Jesús por sus amigos. Dejamos establecido que en la búsqueda de la bendición de Dios, la fe de esta gente tuvo que superar dos tipos de obstáculos. Y establecimos que hay esas dos grandes categorías de obstáculos: los obstáculos naturales o físicos y los obstáculos espirituales. Para que ese paralítico fuera sanado y pudiera caminar, sus amigos tuvieron que vencer la imposibilidad física o natural. Tuvieron que llevarlo por encima de la casa y depositarlo a los pies de Cristo. Y Jesús ayudó al paralítico a superar el obstáculo espiritual que representaba el pecado en su vida. Y por eso, antes que orar por la sanidad, Jesús oró por el perdón de sus pecados. Hoy quiero reflexionar en otra dimensión de la manifestación del poder de Dios, y tiene que ver con las cosas que van más allá de nuestro conocimiento o capacidad, o que no están en el contexto de nuestros pensamientos religiosos tradicionalmente. Muchas veces los seres humanos limitamos el poder de Dios a determinadas circunstancias o problemas, a determinados paradigmas que hemos creado en nuestra mente, ignorando que el Señor es poderoso para hacer cualquier cosa. Y ese es el mensaje que tenemos de parte de Dios en esta noche y para todos los que nos escuchan. Jesús puede hacer cualquier cosa. Por eso comencé con ese canto: Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes. Cristo puede hacer cosas increíbles. Cristo puede ir más allá de lo que yo he pensado que puede hacer. Muchas de las culturas antiguas y paganas se caracterizaron por ser politeístas. Creían en muchos dioses, una cantidad de dioses que fueron creados por ellos de acuerdo con las áreas de necesidad que ellos tenían.
Los egipcios y los griegos, por ejemplo, para hablar de dos culturas de la antigüedad muy influyentes, tenían, por ejemplo, siempre un dios protector y destructor. Y por ejemplo, los egipcios tenían un dios protector y destructor que llamaban Suti. Y los griegos, ese mismo dios destructor y protector, lo llamaban Tifón. Pero ellos no se quedaban ahí, tenían dioses para la fertilidad. Al sol le decían que era un dios, la luna también. Había un dios para la lluvia, había un dios para la sabiduría, había un dios para todo. Esa es la realidad. Cuando usted estudia la historia de esas culturas, se va a encontrar con esa constante. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios, el Dios de la Biblia, único e irrepetible, se les revela a su pueblo como el Dios todopoderoso. Aleluya. Todo incluido. Génesis capítulo 17, verso 1 y 2. Vemos el principio de esta revelación de Dios. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Aleluya. Dios le estaba diciendo a Abraham, en y a través de tu vida, de tu descendencia y todo el pueblo que vendrá después, es bueno que desde ahora sepan que yo soy el Dios todopoderoso. Aleluya. Ahora, las cosas que pasaron durante todo el éxodo, desde Egipto a la tierra prometida y toda la intervención de Dios en la historia de Israel como nación, nos dan testimonio de eso. Por eso hay que leer el libro de Éxodo, porque uno ahí ve cómo Dios tuvo que trabajar, cómo Dios tuvo que hacer cosas. El mismo libro de Números también nos ayuda a complementar muchos detalles, cómo Dios tuvo que, primero mandó las 10 plagas para que el faraón lo soltara. Luego abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Luego, ¿qué hizo? Bueno, le buscó agua dulce. Le mandó una columna de fuego de noche y una nube de día. Todo el libro de Éxodo vemos a un Dios todopoderoso resolviendo problemas, dificultades que tenía este pueblo. Eso es importante y debe ser resaltado en nuestra reflexión sobre el Dios al que le servimos. Pero después del trato de Dios con Israel, vino Jesús, el Mesías prometido, y también se manifestó como el Dios todopoderoso, porque tenía que ser coherente con la revelación conocida de ese Dios todopoderoso en la antigüedad. Por esa razón Jesús no era, ni es, ni ha sido solo un sanador o un milagrero. Jesús no ha sido un místico que curaba enfermedades en los seres humanos. Jesús vino a revelarse como ¿quién? Como el Dios todopoderoso que vino a la tierra a tratar con el ser humano. Esa es la verdad. Y es el concepto que el Espíritu Santo puso en mi corazón para resaltar en esta oportunidad.
En el caso del paralítico que le llevaron a Jesús, 4 amigos y tuvieron que introducirlo por el techo, de acuerdo a capítulo 2 de Marcos, lo primero que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. Obviamente, la Biblia no entra en detalle, pero yo me imagino que eso no le cayó bien a los escribas y a los fariseos que estaban observando. El problema de ese hombre es que no camina y tú le sales con que tus pecados te son perdonados. Ahora, Cristo identificó un problema fundamental para él mostrar su poder en la vida de ese hombre, y por eso en el verso 9 los confronta y le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu camilla y anda? Y no esperó la respuesta de ellos. Y dice el verso 10, pues para que sepan, aleluya, porque al diablo hay que recordarle las verdades eternas, para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban el nombre de Dios. Aleluya. A mí me encanta cómo Cristo enfrentaba a los críticos. Lo ponía donde había que ponerlo. Cristo no barajaba para enfrentarlo con su error. Y yo creo que los convertidos del siglo XXI tenemos que tomar un poquito de eso. Tú no puedes dejar que el diablo tenga el dominio del territorio donde Dios te colocó. Tú no puedes permitir que Satanás haga lo que sea con los tuyos. Tienes que revestirte de autoridad y librar tu batalla. Aleluya. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de Jesús en todo esto? Revelarse como el Dios Todopoderoso, mucho más que uno que sana enfermedades. Y también llamar la atención a esa gente que lo concebía o lo entendía en una dimensión limitada de su grandeza. Tenemos que luchar con los paradigmas religiosos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, quedamos encapsulados en ideas que vienen de prácticas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Hay que cuidarse de eso, hermano. Yo conocí a un hermano que un día me lo encuentro en Viernes Santo y me dice: habla bajito. ¿Por qué él quería que hablara bajito? Porque de alguna manera él... Y yo le dije: ¿y usted cree que Cristo está muerto? Me dice: bueno, no, pero tú sabes. El hermano tenía una confusión ahí. Le dije: no, varón, ahora mismo nosotros lo que tenemos es que gritar fuerte. Él está vivo. La tumba está vacía. Aleluya. En Marcos capítulo 4 encontramos otro de los grandes episodios durante la vida y ministerio de Cristo. Y lo leímos al principio. Y este era un milagro que tiene que ver con la naturaleza. No se trataba de un dolor de barriga. No se trataba de una parálisis. No se trataba de una ceguera, ni de una lepra. Se trataba de un problema con la naturaleza. Dice Marcos que habían pasado el día enseñando y cuando cae la tarde deciden retirarse a sus hogares.
Y Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y habían otras barcas con él. Eso era en el mar de Galilea. Pero se levantó una violenta tempestad. El mar de Galilea o lago de Genesaret o mar de Tiberias aparece en los diferentes evangelios con uno de estos nombres. Pero cuando usted escucha mar, usted lo entiende mejor. Pero en esencia era un lago. Ahora es un lago de 24 kilómetros por 10 de ancho. ¿Usted sabe cuál es el ancho de ese lago? De aquí a la Kennedy, yo estaba sacando el cálculo, de aquí a la Kennedy, allá en la autopista Duarte, de aquí a la autopista Duarte, era el ancho. Y el largo, ya usted sabe, más de 2 veces y media esa. Por lo tanto, cualquiera no piensa que es un lago. Se piensa que es un mar. Un lago sobre el cual se desatan fuertes vientos capaz de hacer zozobrar una embarcación. Dice el verso 37, se levantó una violenta tempestad. Una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca. Es impresionante para cualquier persona lo que pasa en el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Es cierto, las tempestades que se levantan ahí son violentas y son de repente. Dice la Biblia que se levantó una violenta tempestad de repente, y eso ocurrió tranquilamente mientras habían comenzado a cruzar el lago. Los discípulos se asustaron. Y una pregunta que yo me hice mientras meditaba en el pasaje, ¿qué tan grande debió ser la tempestad para que gente experimentada en el mar se asustara? Mire, hermano, yo conozco una cuanta gente que brega con el mar. Yo me meto en el mar, pero no me gusta irme muy lejos. A mí me gusta estar cerca donde hay tierra que uno se puede agarrar. Pero, ¿qué tan grande debió ser esa tempestad que los discípulos, que podríamos decir eran unos lobos de mar, porque era gente que vivía de la pesca? Los pescadores, usted lo ve que se meten en unos barquitos que usted no se subiría ni en una regola. Ni en un canal usted se subiría en ese barquito. Pero los pescadores, ellos se meten mar adentro, en cualquier cosita, en 2 tablas amarradas. Ellos se meten mar adentro y de noche y oscuro. Ahora, ¿qué tan grande debió ser la tempestad para que unos hombres experimentados en el mar se asustaran? Dice la Biblia. La tempestad arreciaba contra la barca. Jesús estaba durmiendo y entonces los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta traducción lo hizo muy bonito, pero si hubiera traducido yo en dominicano eso, hubiera dicho: Maestro, nos ahogamos. Tenemos que leer la Biblia en nuestro idioma para poder cogerle la intención, ¿verdad? Maestro, entonces fue a pique. Un buen convertido hubiera dicho: se metió el diablo. Los discípulos no eran oficinistas que estaban navegando como hobby. Eran pescadores experimentados, acostumbrados a esos afanes y situaciones en el mar. A partir de eso podemos decir que la situación era de cuidado, era bien seria, era difícil. Como era natural, acuden a Jesús desesperadamente para que los ayude. Ellos creo que actuaron por instinto de preservación porque Cristo no tenía ninguna experiencia en barco.
no era capitán de Yola. ¿Cuál era el oficio de Cristo? Carpintero. Nada que ver con Yola. Nada que ver con pesca. Sin embargo, ellos acudieron al Señor y pidieron su ayuda. Dice el verso 29, Jesús se levantó y sin entrar en discusiones, reprendió al viento y le dio una orden al mar. Cálmate. Eso uno se lo dice a un perro, a un amigo de uno, a un niño, pero al mar. Un mar furioso. Una sola desacoplada. Que, yo no sé si usted ha dado en una yolita de esa. Una vez yo fui de Valladolid a la isla Saona en una yolita de esas rápida. Y no había mal tiempo. Pero yo le prometí a los que me llevaron que me trajeran en algo grande. Porque eso iba así. Y quienes manejaban iban muy tranquilos, relajados. Pero yo estaba preocupado por la mucha agua que se levantaba. Era un día soleado, no había nube, no había viento. Pero yo estaba muy, muy preocupado y le dije, tráiganme en el catamarán grande, que yo ahí me siento más cómodo. Ahora, el Señor con calma se levanta y con autoridad y le dice a la mar, cálmate. Y lo sorprendente, el viento cesó y todo se calmó. Y dice el verso 40, entonces les dijo a los discípulos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y aquí viene la gran confrontación para nosotros. El Hijo de Dios se revela como el Todopoderoso, que es capaz de dar órdenes a la naturaleza y ésta le obedece. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Yo me imagino que si hubiera sido usted y yo, que somos bien convertidos, le hubiéramos dicho, gloria a Dios, así es, Señor. Esperábamos que tú lo hicieras. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que fue la reacción de los discípulos. Y se llenaron de gran temor y se decían uno a otro, ¿y qué hombre es este? ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos estaban en el ministerio de Cristo. Ellos trabajaban con Cristo. Ellos promovían a Cristo, pero no conocían que Cristo tenía poder para hacer cualquier cosa. ¡Aleluya! En ese momento los discípulos se dieron cuenta de que Jesús no solamente sanaba la lepra. Se dieron cuenta que Jesús no solamente sanaba la fiebre. Se dieron cuenta que Jesús no solamente sanaba al paralítico y al ciego. Ahora Cristo se estaba revelando en una nueva dimensión de poder. Una dimensión que superaba al Antiguo Testamento. Otro nivel. Un nivel superior de gloria. Pudiera seguir reflexionando sobre eso, pero quiero dejar con ustedes dos conclusiones de lo que me ministró el Espíritu Santo sobre esto. Número uno, hermanos y amigos que nos escuchan en este momento, no tengo duda de que el Espíritu Santo nos ha movido para comunicar esta palabra, para que entendamos y tengamos presente que Jesucristo es la encarnación del Dios Todopoderoso. Y quienes se acercan a Él deben conocerle en esa dimensión. Los discípulos en Marcos 4, en medio de la tempestad, lo conocieron, dando orden
a los vientos. Y no solamente dando orden, porque un borracho le puede dar orden a la mar, sino que la mar le obedeció. Y por eso los discípulos se sorprendieron. ¿Quién es este hombre? Hasta ese momento ellos no conocían que el maestro de Galilea era el Dios Todopoderoso. Y hay muchos creyentes que no saben al Dios al que les sirve. Hay muchos creyentes que no saben a quién se convirtieron. Hay muchos creyentes que no saben el poder que hay en ese nombre. Oh, yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. Hay mucha gente que asiste a la iglesia y dice que cree en Dios y no sabe que Cristo es todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2 lo define a partir del verso 9 y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Por eso cuando tú enfrentas al diablo en el nombre de Jesús, el infierno tiene que retroceder. Porque Él es todopoderoso. Todopoderoso. Es posible que algunos nos hayan escuchado orar para que el Señor nos libre de huracanes y de tormenta, de terremotos, de fenómenos naturales, de todo tipo de catástrofe. Y cuando nos escuchan hacer ese tipo de oraciones, dicen: ay, los pobrecitos. Yo quiero decirle a esa gente, eso no es locura, ni eso es fanatismo religioso. Eso es coherencia con el conocimiento que tenemos de un Dios todopoderoso. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso y en el nombre de su Hijo Jesucristo le podemos hablar a la naturaleza con la autoridad de Dios y conforme a su voluntad. Y en esta nación tenemos muchos testimonios de eso. Tenemos testimonios de eso. En segundo lugar, durante la vida y ministerio de Cristo ocurrieron milagros impresionantes, como convertir el agua en vino, calmar la tempestad o tormenta, la pesca milagrosa, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, maldecir una higuera y hasta secarse, resucitar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito hizo el Señor todo eso? Lo hizo con el propósito de mostrarle al mundo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que en Él estaba toda la plenitud de Dios y que toda su misión estaba respaldada por el Dios Todopoderoso. Le servimos a un Dios todopoderoso. En ese nombre que es todopoderoso, podemos orar con fe, creyendo de que el Señor escucha nuestra oración y que si Él quiere puede hacer todo lo que le estamos pidiendo. Aleluya, aleluya. Hoy yo no sé si aquí hay gente que hoy se está llenando de fe y dice: ya, se terminó el miedo, fuera el miedo, fuera la indecisión, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Enfrento esta batalla. Esa es la esperanza, ese es el recurso de la iglesia. Por eso la iglesia del Señor ha sobrevivido a través de los siglos. Por eso estamos de pie aquí. Por eso no ha habido victoria para los emperadores que se han levantado. Muchos emperadores del Imperio Romano dijeron: vamos a borrar a la iglesia,
gobernantes, jefes militares han desatado persecución contra la iglesia. Vamos a detener a la iglesia, vamos. Muchos han predicho la desaparición del cristianismo, como hizo John Lennon y sus amigos de los Beatles. En medio de la cúspide de su popularidad dijeron: antes que la gente deje de escuchar nuestras canciones, el cristianismo habrá desaparecido. Y al mencionar yo a ese grupo y ver la cara de ustedes, sé que la mayoría ni siquiera se enteraron de que ese grupo existió. Sin embargo, hoy ustedes están sirviéndole a ese Cristo todopoderoso. Oh, dale un aplauso fuerte al Señor. Por eso estamos aquí. Por eso estamos de pie. Por eso la iglesia sigue caminando. Por eso no hay principado, no hay potestades, no hay ejército de demonios que pueda detener el avance de la iglesia. Le servimos a un Dios todopoderoso. Ese es su nombre que lo define mejor, todopoderoso. Los egipcios tenían que tener decenas de dioses. Los griegos tenían decenas de dioses. Los fenicios tenían decenas de dioses. Los babilonios tenían decenas de dioses. Pero, y en estos días estudiaba las diferencias de Israel en la historia, que no iba acorde con las civilizaciones que existieron y que han existido, y que eso lo hacía ser un pueblo diferente. Esas civilizaciones todas, en tiempos antiquísimos, tenían muchos dioses para todo. Sin embargo, ese pueblo, los descendientes de Abraham, se distinguieron porque en medio de civilizaciones que creían en muchos dioses, ellos tenían uno solo. Uno solo. Y yo me imagino que en ese tiempo decían: miran a esto, se quedaron sin el Dios de la fertilidad. Mira esto, se quedaron sin el Dios de la lluvia. Mira esto, se le va a apagar la luna o el sol un día de esto porque no tienen Dios para la luna y el sol. El problema es que Israel había recibido la revelación de un Dios que no necesitaba ayudante, porque Él se bastaba por sí solo para obrar, porque tenía poder sobre todas las cosas. Yo le digo a los amigos que están aquí o a la distancia, todos los amigos que me pueden escuchar hoy y más adelante, yo le digo: acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Solo a través de Cristo tenemos comunión con Dios. Solo a través de Cristo alcanzamos liberación del pecado y la culpa. Solo Cristo puede ayudarnos en todo tipo de situación que enfrentemos en la vida. Solo Cristo, solo Cristo. El paganismo tiene muchos santos y dice: san qué sé yo qué, el de la lluvia. Santa qué sé yo cuánto de la qué sé yo qué cosa. Nosotros tenemos a Cristo. En el nombre de Jesús los cielos se van a abrir. En el nombre de Jesús las murallas van a caer. En el nombre de Jesús la cosecha se va a dar buena. En el nombre de Jesús voy a encontrar empleo. En el nombre de Jesús los negocios van a fluir. En el nombre de Jesús las ventas van a crecer. En el nombre de Jesús yo tendré mi casita. En el nombre de Jesús yo tendré mi vehículo. Porque Él es todopoderoso. Y yo le digo a los amigos: solo Cristo puede ayudarte en todo tipo de situaciones. Solo a través de Cristo puedes vivir la mejor vida que se puede vivir en la tierra y calificar para la vida eterna. Por eso mi consejo es: conviértete a Cristo, que es lo mejor que te puede pasar, porque solo Jesús puede hacer cualquier cosa
a tu favor. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Hemos presentado